Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión general del día de hoy, a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud. El día de hoy tenemos el tema lesión renal en el embarazo, a cargo de la doctora Guadalupe Ramos de Jesús. Bienvenida, doctora. Muy bien. Hola, buenos días. Agradezco mucho al Instituto por la invitación. Vamos a hablar de este tema muy importante que a todos nos involucra como personal médico, como instituto, para la atención adecuada de este grupo de pacientes. Esta es la agenda de hoy. Principalmente nos vamos a centrar en la parte de la etiología, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento para esta patología. Y de primera instancia podemos comenzar que en este artículo se incluyeron 83 artículos de texto completo. Fue un metaanálisis del 2020 al 2024 donde nos engloba la prevalencia de enfermedad renal, lesión renal aguda de forma general, en la población general, donde la prevalencia en México se midió en 35%, de las cuales el 7% requirieron terapia de reemplazo renal. Y el 36% se asociaron con mortalidad, y de estos 36%, el 49% requirieron terapia de reemplazo renal en algún momento de forma significativa. La lesión renal aguda como tal en embarazo, sabemos que pues, es un importante problema de salud pública a nivel mundial, asociado con mortalidad materna y perinatal. Generalmente se ha reportado una incidencia que oscila entre 40 a 100 casos por cada 10,000 embarazos, con una mayor frecuencia en entornos de menores recursos, sobre todo que tienen difícil acceso a la atención prenatal. Y se ha asociado con incremento de hasta 13 veces más las posibilidades de muerte materna, hasta 9 veces más la posibilidad de eventos cardiovasculares. Generalmente es importante darle seguimiento a estas pacientes, ya que este problema no involucra solamente durante el embarazo, sino también durante el posparto. En el posparto se ha reportado cerca de 16 a 40 casos por cada 10,000 embarazos. E incluso podríamos decir que esta es una enfermedad muy prevalente en países de bajos ingresos, de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, en países de altos ingresos, también como en Estados Unidos, se ha visto del 1998 para el 2008, pues obviamente ha habido un incremento gradual del 2.3 al 4.5 casos por cada 10,000 embarazos. Y aunque solamente se ha hecho en la población general en estos países, se ha visto que específicamente en otro tipo de mujeres, como raza negra o nativas americanas, esta relación ha sido todavía mayor. El riesgo va del 52% al 45% respectivamente, con una mortalidad materna fetal que oscila entre el 30 y el 60%, lo cual es demasiado alto. En otra corte brasileña se reportó que la lesión renal aguda en embarazo se ha presentado en el 24% de las países embarazadas que han requerido unidad de terapia intensiva, con una mortalidad que va hasta el 21%. Este es algo sumamente importante debido a que, como les he comentado en las diapositivas previas,
esta enfermedad ha sido más prevalente en los Países Bajos, en los países de medianos y bajos ingresos. En este estudio multinacional, es un estudio transversal que fue llamado Globe Snapshot, que incluyó 72 países, 6 continentes, más de 300 médicos que trabajaron en ello, involucró más de 3,000 pacientes con lesión renal aguda y se encontró que la lesión renal aguda asociada al embarazo estaba dentro de las causas más frecuentes en estos países, lo cual nos demuestra que podemos ver que la lesión renal aguda en embarazo también se presenta con una clara distribución sociodemográfica y regional, como algunos factores que lo involucran, que son la parte socioeconómica, el gasto que requiere una paciente para acudir a una atención médica y el acceso a la atención perinatal. En este estudio de la doctora Orozco y la doctora Piccoli, nos esquematizan claramente cómo la lesión renal aguda solamente estamos viendo la punta del iceberg, la punta de todo lo que no pudimos haber tratado, prevenido, detrás de todo ello que antes de que se produciera la lesión renal. Vemos que la mortalidad materna no solamente es la punta, sino que es algo que no hemos observado debido a la base de este iceberg, que es un problema generalizado a la desigualdad de detección de la enfermedad renal aguda, de enfermedad renal crónica, generalmente factores principales como la edad materna de riesgo, que en muchos estudios la curva es aún mayor, la incidencia entre los 40 a los 49 años, los trastornos hipertensivos del embarazo, las comorbilidades maternas. Incluso en otros estudios se ha reportado que la diabetes tiene un riesgo de mayor de 4.4 veces de desarrollar lesión renal aguda en embarazo en comparación con embarazos sin diabetes. Y bueno, algo que es seguro es la discrepancia de la incidencia de lesión renal aguda en embarazo entre estos entornos que claramente indican que los factores de riesgo van más allá del impacto que tiene el propio embarazo en sí. Y esto debido a que las pacientes que tienen, incluso ya pacientes que ya son conocidas con patologías de enfermedad renal, el 50% de los embarazos son no planeados. El 36% de las pacientes no usan anticonceptivos. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes, incluso no solamente con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con trasplantes, pacientes con cardiopatías, han acudido siempre a un asesor, se han requerido o han solicitado asesoría médica. Solamente el 13% de ellas reciben asesoría médica correcta. ¿Por qué? Porque de los médicos que estamos en primer nivel tampoco conocemos, nos da miedo saber o indicar algo a las pacientes que están embarazadas. Entonces, estas pacientes pues llegan obviamente con un embarazo de alto riesgo y alto riesgo de mortalidad materna y fetal. Y por eso es importante conocer, identificar los factores de riesgo antes, durante y después del embarazo. Antes del embarazo, la preexistencia de condiciones que puedan identificar a estas mujeres que tengan trastornos hipertensivos, infecciones, embarazos múltiples, alteraciones estructurales uterinas durante el embarazo, que tengan un embarazo planeado, un embarazo seguro, disminución del riesgo de sepsis. Posteriormente, el tratar de disminuir el riesgo de complicaciones, sobre todo pues cesáreas, hemorragias, sepsis, trastornos de celularidades como hematológicas, principalmente trombocitopenia y bueno, las microangiopatías trombóticas que no son nada poco frecuentes, la obstrucción del tracto urinario. O sea, siempre es desde antes prevenirlo, tratarlo, seguirlo durante el embarazo y seguirlo también en el puerperio. Muchas de estas pacientes se pierden después de que cumple el puerperio, se van y ya no sabemos qué fue de ellas, si recuperaron función renal o no. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, han existido muchísimas clasificaciones en población general para definir lesión renal aguda, desde el 2004 con las escalas de Rifle, posteriormente Akin y la más reciente en el 2012, Cadigo. Sin embargo, ninguna de estas
de estos criterios han sido validados durante el embarazo. Los más utilizados, y hasta ahorita incluso en México el más utilizado sigue siendo rifle, debido a las etapas que clasifican en riesgo, lesión y daño renal. Todos ellos involucran también un aspecto importante que son los niveles de creatinina. Definitivamente sabemos que la lesión renal aguda puede ser diagnosticada en cualquier momento del embarazo, en el puerperio, y bueno, se reporta que hasta las 6 semanas, que es cuando ya empieza a resolverse todo el problema. Y bueno, como les comentaba, no existe como tal una clasificación para que nosotros podamos diagnosticar el estadio de lesión renal aguda, y pues porque para ello necesitamos creatinina sérica. Este fue un estudio de la revista JAMA del 2019 en Canadá, un estudio transversal retrospectivo que incluyó mujeres sanas midiendo valores repetidos de creatinina, solamente observando y midiendo a lo largo del embarazo, y se vio que en edad pregestacional el pico máximo fue de 0.68 antes del embarazo, disminución a un máximo de 0.5 y posteriormente a la resolución del embarazo en un pico de 0.72 o niveles más altos incluso antes de las 18 semanas posparto. Dado que actualmente no existen criterios específicos para diagnosticar lesión renal aguda y solo tenemos este marcador que podemos utilizar, bueno, pues debemos de darle seguimiento a este marcador durante todo el embarazo, y los niveles elevados, aunque sea muy mínimo de creatinina, nos podrían ayudar a tener más sensibilidad para detectar esta lesión renal temprana. Entonces, no es que sea 0.6 exacto, 0.5 exacto, 0.7, sino simplemente que los cambios fisiológicos del embarazo, el incremento de volumen, nos vaya dando esta curva, esta imagen a lo largo del embarazo. Una creatinina mayor a 0.87 en el primer, segundo, tercer trimestre, pues obviamente nos da una señal de que algo no está bien. Y bueno, dado que, como lo hemos revisado en sesiones previas, las pruebas de función renal no siempre se obtienen como parte de los análisis de sangre rutinarios durante el embarazo, a menos que se sospeche que la paciente tenga antecedentes nefrológicos, podemos observar que debemos de solicitar las pruebas de función renal desde forma inicial, deberían de ser incluidas. Muchas de las pacientes no tienen aparentemente ningún antecedente, llegan aquí siendo sanas, y de repente encontramos algunas discrepancias en los estudios de laboratorio o en la clínica. Incluso se puede ver que una disminución de la tasa de filtrado glomerular puede haberse entre un 30 o un 40%, incluso antes de que haya una elevación de creatinina. Obviamente es muy difícil poder diferenciar, detectar la lesión renal aguda, mucho menos vamos a poder diferenciar, es algo muy complicado, entre una lesión renal crónica preexistente. Y bueno, finalmente, cuando ya tenemos una elevación de creatinina es porque ya sucedió todo esto, porque ya hubo un daño microcirculatorio, hay disfunción mitocondrial, un proceso inflamatorio crónico a nivel de la red vascular de los glomérulos, lesión tubular, citotoxicidad tubular, congestión venosa, daño glomerular y por consecuente difícil recuperación o enfermedad renal aguda. ¿Y qué pasa si no simplemente hizo lesión renal aguda y a las 48 horas mejoró, o al día siguiente la paciente por sí sola, con o sin y a pesar del médico, mejoró? Sino ver la evolución de qué esto implica. Este esquema nos permite ver el continuo de la enfermedad renal aguda en enfermedades renales crónicas. Los pacientes pueden tener enfermedad renal crónica persistente, pueden no tener ninguna enfermedad renal, y desde el inicio agudo del deterioro de la función, los pacientes pueden tener un lapso de 7 días que se ha descrito como lesión renal aguda, hasta los 90 días para desarrollar enfermedad renal aguda y más de 90 días para poder hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa en ese trance? Tenemos muchos escenarios. El paciente puede terminar en estos 5 posibles escenarios: recuperar la función renal, recuperar parte de la función renal,
desarrollar enfermedad renal crónica, desarrollar enfermedad renal crónica terminal o requerir terapia de reemplazo renal y posteriormente la muerte. Esos son los desenlaces renales. Obviamente en un momento más vamos a mostrar los desenlaces o las complicaciones no renales. Y podemos ver en esta pequeña gráfica de abajo, en el primer caso, en la línea A, pues tenemos una lesión renal aguda leve, transitoria, menos de 48 horas, que va hacia una recuperación persistente, ¿no? En el estadio B, la lesión renal aguda es leve, es transitoria, pero con una recuperación, una recurrencia luego de una recuperación. En la parte C, la lesión renal aguda ya es grave, es persistente, más de 48 horas, con una recuperación tardía, pero ya no llega al 100% de la función renal. La línea D es una lesión grave que es persistente y definitivamente ya no recupera, quedando con enfermedad renal crónica. Y el estadio E, incluso, que nunca fue tratada, nunca se recuperó, y pues definitivamente la complicación persiste a enfermedad renal crónica y muy probablemente terapia de reemplazo renal. Entonces la idea es detectar a tiempo esta lesión para evitar o poder tratar en las primeras 48 horas y que le vaya mejor a nuestra paciente. Esto es lo que les comentaba, esos son la evolución y los probables escenarios renales. Sin embargo, tenemos complicaciones no renales. La lesión renal aguda es una enfermedad multiorgánica. Tenemos lesiones a múltiples órganos a distancia. Numerosos estudios han demostrado que esta lesión renal aguda a menudo complica con órganos distantes, el cual puede ser una causa que se asocie a esta, pero también en muchos estudios experimentales los mecanismos de lesión son por la producción de citocinas a nivel cardiovascular. La elevación de TNF-alfa, interleucina 1, nos pueden provocar apoptosis de los miocitos y desarrollar insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica, disfunción ventricular, a nivel hepático, daño celular directo con aumento de la peroxidación lipídica, disminución del glutatión, produciendo también daño citotóxico. A nivel pulmonar, incremento de las citocinas inflamatorias, infiltración en la pared, en el endotelio de células inflamatorias, alterando la permeabilidad de la microvasculatura y disfunción de la barrera endotelial. Por eso es que los pacientes, pese a que tienen lesión renal aguda, también presentan disfunción miocárdica y también empiezan con distrés respiratorio. Citocinas inflamatorias incrementan a nivel intestinal, que provocan disfunción de la barrera intestinal. Esta barrera intestinal va a provocar alteración de la disbiosis, que también va a perpetuar aún más el daño renal y el daño hepático. Y a nivel cerebral, pues también tenemos daño en la microvasculatura, también alteraciones del estado de conciencia, cognición por alteración de la barrera hematoencefálica por el incremento de toxinas. Entonces, no solamente involucra el riñón. Y bueno, incluso algunos actores, algunos datos también han observado que el daño va de acuerdo a la temporalidad, como corto, el daño que ya les comenté, que puede ser corto, menos de 48 horas puede recuperarse, o puede ser más de 48 horas y podemos tener complicaciones graves, incluso alteraciones mineral ósea, alteraciones hematológicas, donde pues definitivamente la recuperación es aún más débil. Y pues en esta gráfica podemos observar que la frecuencia de eventos cardiovasculares entre pacientes embarazadas con y sin lesión renal aguda durante en este periodo, en este estudio del 2020, podemos observar que las pacientes que tienen embarazadas, que tienen lesión renal aguda, tienen hasta 20% más riesgo de presentar algún evento cardiovascular, infarto al miocardio hasta 1.2 veces más, falla cardíaca 19 veces más y stroke en 0.9 veces más. O sea, esas pacientes independientemente tienen incremento muchísimo más evidente de riesgo cardiovascular que pacientes que no tienen lesión renal aguda. ¿Cuáles son las causas?
relacionadas con el embarazo. Este diagrama podemos ver las causas más frecuentes, que las podemos clasificar según el trimestre. Debido a las variaciones hormonales, es común que las mujeres experimenten náusea, vómito matutino, pérdida del apetito. Hiperemesis gravídica es una de las causas más frecuentes, las pérdidas gastrointestinales en el primer trimestre. Datos obstructivos urinarios que puede presentarse en cualquier momento del embarazo. Generalmente los abortos sépticos, sepsis, otros embarazo ectópico son patologías que se presentan en la primera mitad del embarazo. A la mitad podemos ver en el segundo trimestre más prevalencia de falla hepática, trastornos hipertensivos, glomerulopatías, embolismo pulmonar. Y a final del embarazo podemos ver se puede presentar más frecuentemente SHO atípico, disfunción ventricular o miocardiopatía posparto, periparto y sangrado, sobre todo pues con los procedimientos quirúrgicos o en la resolución del embarazo. La infección, la sepsis va a estar en todo momento y obviamente también no olvidar que en todo momento existe factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda como los medicamentos antibióticos y bueno, lo que nos gusta a todos los nefrólogos decir, el uso de nefrotóxicos. Ahora, también esta clasificación solamente lo que les comentaba era de acuerdo a los criterios de Rifle, de Cadígola que quieran utilizar para estadificar la lesión renal aguda. También tenemos los criterios fisiopatológicos para presentar algún tipo de lesión. Tenemos las causas hemodinámicas, antes llamadas prerrenales, como hemorragia, hipovolemia, sepsis, falla cardíaca congestiva. Las causas obstructivas, antes llamada posrenal, como las causas mecánicas, neoplasias, alteraciones o obstrucción de los ureteros, que no es muy frecuente. Las lesiones intraparenquimatosas, antes llamadas intrínsecas, que pues es como tal la lesión o la necrosis tubular aguda, trombosis, miocardiopatías, daños glomerulares, síndrome de Hell, preeclampsia, etc. Y las causas más frecuentes diagnosticadas, la incidencia más frecuente han sido los trastornos hipertensivos del embarazo, seguido de hemorragias y sepsis, de las cuales vamos a hablar algo muy poquito de cada una de ellas. La hemorragia obstétrica, definida como la pérdida de sangre de 500 cc o más posterior al parto en las siguientes 24 horas o más de 1000 cc posterior a la cesárea, incluso más bien es cualquier pérdida hemática que tenga un compromiso hemodinámico a la paciente. Ese compromiso hemodinámico, si es mayor, nos va a causar que nuestro riñoncito, el glomérulo, va a provocar vasoconstricción de la arteriola eferente, disminuyendo el flujo plasmático renal y por consiguiente el flujo urinario, que es lo que vamos a ver reflejado en la oliguria. Podemos ver, incluso nosotros hemos definido en todas las clasificaciones, en todos los criterios, como oliguria menor a 0.5 mililitros por kilo hora, menor a 0.3 mililitros kilo hora. Qué bueno que está definido así porque pues es una bandera roja, es algo que nos ayuda a definir que algo de plano no está bien. ¿Por qué? Porque cuando la oliguria llega a ser menor de 0.2, se relaciona, vean cómo va la curva, menor de 0.2, se relaciona con mortalidad hasta en el 98% con un área bajo la curva de 0.85. La causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo, representada aproximadamente por el 27% y al 60% de los casos, es esta patología. Tenemos causas de hemorragia obstétrica temprana, aborto, embarazo ectópico roto, anteparto, placenta previa, producto placentae, ruptura uterina o trauma, y en el posparto, pues en primarias, secundarias, primaria atonia uterina, inversión uterina o trauma, secundaria sepsis puerperal, retención de restos placentarios o alteraciones en la coagulación. Otra causa que ya vimos más frecuente son las microangiopatías trombóticas relacionadas con el embarazo, que si bien una microangiopatía trombótica constituye un grupo heterogéneo de enfermedades con elevada complejidad diagnóstica, cuyo denominador común es la lesión endotelial del glomérulo o del vaso sanguíneo, donde
finalmente forman trombos, alteración de la microcirculación que condiciona isquemia tisular con repercusión clínica a otros órganos implicados. Pueden ser muy graves, pueden ser relacionadas con la placenta, preeclampsia, síndrome de HELLP, y los que no son relacionados con esta, como púrpura trombocitopénica trombótica, SHOA atípico, SAF catastrófico. En ellas tienen el común denominador microangiopatía, trombocitopenia y anemia hemolítica, pero también pues van a tener factores indispensables que nos van a hacer distinguir entre uno y otro. La preeclampsia y la lesión renal aguda sabemos que pues, se presenta posterior a las 20 semanas de gestación, afecta del 3 al 5% de los embarazos y es una fuente importante de morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal en todo el mundo. Generalmente durante mucho tiempo se ha considerado como la principal causa de enfermedad de hipertensión, ahora bien conocido que pues, la preeclampsia en realidad es un síndrome multiorgánico, afectación renal, cardiovascular y hepática. Esta es la definición bien conocida, incluso pues con mayor daño, un daño a nivel renal causado de forma fisiológica por la hiperfiltración, con un corte que se ha demostrado en muchos estudios, una proteinuria de 300 miligramos en 24 horas o traspolado a un IPC de 0.3 miligramos por decilitro. Claro, este es como un corte, tampoco es la ley, porque hay muchos estudios que han dicho, bueno, ¿cuánto es mi margen de error para decir que esa tasa de ultrafiltrado es esperada por el embarazo o no lo es? Y muchos estudios han variado que entre 120 a 150 podría ser un rango adecuado. La lesión renal aguda obviamente se va a perpetuar en estos casos y podemos ver que dentro de la COG refiere como lesión renal aguda una creatinina arriba de 1.1. Con los datos y las diapositivas que les presenté anteriormente, 1.1 pues ya es un daño muy grave, ¿no? Y que difícilmente podemos resolver. Afortunadamente, para poder diferenciar lesión renal aguda asociada a preeclampsia o lesión renal aguda por otras causas, tenemos los factores angiogénicos, donde un índice mayor a 38 es indicativo y mayor a 85 altamente predictivo de desarrollar preeclampsia en la próxima semana. 20% de las mujeres que tienen preeclampsia grave desarrollan síndrome de HELLP, que es caracterizado por anemia hemolítica, trombocitopenia y alteración de las pruebas de función hepática. Dentro de las microangiopatías trombóticas que no están relacionadas con la placenta, la púrpura trombocitopénica trombótica se caracteriza por la aparición de microtrombos ricos en factor de von Willebrand. Recordemos que el embarazo es un estado procoagulante con incremento de factor de von Willebrand. Este factor en las arteriolas y en los capilares de diferentes sistemas y órganos produce lesiones a las células endoteliales por cizallamiento. Esta lesión endotelial pues va a provocar formación de trombos y bueno, pues va a disminuir o alterar la hemostasia primaria. En las condiciones fisiológicas, la excesiva formación de trombos ha sido inhibida por esta proteasa ADAMS13, que divide los trombos en pequeños multímeros para poder deshacer el trombo. En el embarazo, particularmente en el segundo y en el tercer trimestre, un factor de riesgo es desarrollar púrpura trombocitopénica trombótica y una de las hipótesis que se ha relacionado con esto es el aumento fisiológico de este factor de von Willebrand. Durante el embarazo conduce a una disminución de esta proteasa y en pacientes que han tenido predisposición genética a tener baja los niveles de ADAMS13, bueno, pues en este momento del embarazo es el mejor momento para poder manifestar la parte clínica de esta patología. Una paciente que ha presentado púrpura trombocitopénica trombótica en un primer embarazo tiene un riesgo hasta el 50% de presentarla en los embarazos posteriores. Y bueno, a diferencia de esta MAT, el síndrome hemolítico urémico atípico se ha asociado con una disregulación y actividad constante de la cascada de complemento. Y esto causa a menudo de mutaciones genéticas.
de mutaciones en proteínas del complemento reguladoras como el factor H y C3 y la proteína de cofactor de membrana. Se presenta en 1 por cada 25 mujeres que experimentan SHUA en el embarazo, 20% presentan recaída durante el embarazo o en el periodo del posparto. Y bueno, a fin de cuentas, cualquiera de las dos patologías son altamente catastróficas. Se deben detectar a tiempo, debemos de saber identificarlas desde el inicio. Estas pacientes, incluso en el momento de sospecha, nos indican que requiere de terapia de reemplazo plasmático de forma urgente. En el momento en que se está haciendo la terapia o colocando el catéter para la terapia, se están tomando las muestras para ADAMTS3. Difícilmente estas pacientes no van a esperar a que tengamos un resultado y un diagnóstico definitivo. Después, ¿qué sigue? Tenemos el resultado de ADAMTS3 en menos del 10%, continuamos con plasmaféresis más del 10%, descartamos PTT y podemos diagnosticar SHUA atípico por descarte e iniciar eculizumab. Un cuadro pequeño que nos ayuda a diferenciar todas estas patologías. Y bueno, los síntomas más frecuentes que presentan, las alteraciones clínicas y bioquímicas, lo que nos pudiera ayudar con el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Para poder nosotros diagnosticar lesión renal aguda en el embarazo, pues basta más que un simple estudio que ya conocemos, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, principalmente. En la biometría hemática, que nos puede ayudar no solamente es ver que la paciente tiene anemia, sino que tiene trombocitopenia, que hay afectación de otras líneas celulares, linfopenia, leucopenia, que nos pueden ayudar a diferenciar enfermedades autoinmunes. Química sanguínea no solamente es ver creatinina y BUN, es ver alteraciones electrolíticas, ácido úrico, fosfato, calcio, que nos puedan orientar también a que el daño es meramente agudo. Pruebas de función hepática, alteración en los tiempos de coagulación, que también puede darnos indicios de un daño hepático agudo. En pacientes que muestren datos clínicos de enfermedades autoinmunes, pedir desde un inicio estos estudios inmunológicos que nos pudieran ayudar a acelerar el diagnóstico y a prevenir complicaciones. El ultrasonido renal es muy importante, no solamente, pues obviamente hay pacientes que llegan pensando que son sanas y al final en el ultrasonido solamente vemos un riñón, ¿no? Generalmente sabemos que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo tenemos hidronefrosis, pero ¿qué tanto pudiera ser patológico en estas pacientes? Si hay obstrucción, algún dato obstructivo, siempre rastrear vejiga para ver que no haya complicaciones, retraso del vaciamiento vesical o remanente urinario, reflujo vesicoureteral, ultrasonido Doppler a fin de descartar trombosis venosa y una gamografía de perfusión renal si es que estamos pensando en algún daño de infartos corticales. El examen general de orina desde una tira reactiva nos ayuda a ver qué tanta proteinuria hay. La proteinuria que se detecta en las tiras reactivas es albuminuria, ver si hay una discrepancia entre otro tipo de proteínas en orina. La cuantificación del volumen urinario es sumamente importante, la presencia de albúmina, creatinuria en el ego es algo que nos puede dar pauta a si es solamente la hiperfiltración fisiológica del embarazo o si hay algo más asociado. Y el sedimento urinario, que pues para nosotros los nefrólogos es una gran ventana para ayudarnos a ver qué es lo que está sucediendo. Algo muy importante, y no puse si se dieron cuenta en la diapositiva previa, fueron los electrolitos urinarios. Los electrolitos urinarios se miden solamente en ciertas patologías específicas cuando tenemos algún trastorno sistémico. Es muy difícil por los cambios fisiológicos del embarazo, esta activación constante del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que nos lleva a una vasodilatación, disminución de la presión arterial al menos 10 milímetros de mercurio, la hipervolemia, incremento de la fracción de filtración. Eso nos va a incrementar la tasa de filtrado glomerular, que va a conllevar a una excreción distal en el túbulo distal de sodio durante el embarazo, que va a contribuir a contrarrestar mejor el efecto de la retención del sodio y la aldosterona. Entonces, esta excreción de sodio a nivel renal durante el embarazo no es fiable. De hecho, ni siquiera en la población general se ha visto que el FENA puede ser enmascarado por muchas situaciones. Podemos tener un FENA menor a 1%,
menor a 1, y no ser definitivo de una causa hemodinámica. Podemos tener uso de nefrotóxicos, uso de diuréticos, glomerulopatías, que son daño renal y que no necesariamente con un FeNA menor a 1 podemos considerar que la causa es hemodinámica. Nos pueden predecir que tenga una buena respuesta a volumen, ¿sí? En ciertos casos específicos. Y entonces, en esta gráfica, en esta corte podemos tener, en este metaanálisis del 2022, que incluyó 10 cortes, analizaron el FeNA y vieron que el FeNA sí puede tener alta sensibilidad y especificidad solamente en un grupo de población, en pacientes oligúricos que no tengan enfermedad renal crónica y que tampoco tengan uso de diuréticos. Sin embargo, la oliguria también puede ser una respuesta fisiológica del periparto. Obviamente, si tenemos una oliguria de más de 6 horas, prenatal y posparto más de 12 horas, pues es considerable que esto no es normal. Obviamente no tenemos muchos marcadores que son validados para el embarazo y bueno, estos marcadores pudieran a lo mejor darnos una señal, pero no es algo completamente confiable. Y ya que ocurrió la lesión, que hubo datos de hipoperfusión, pues va a haber lesión en las células endoteliales como resultado de isquemia aguda con lesión oxidativa, que va a haber una pérdida de la polaridad de las células tubulares con esfacelamiento y desprendimiento de las mismas hacia el túbulo, hacia la luz tubular, produciendo una obstrucción del conducto y reflujo de líquido tubular. Estas células muertas que se van hacia el interior del túbulo se reflejan en lo que nosotros realizamos como sedimento urinario. En la fotografía de arriba vemos cilindros hialinos que son meramente fisiológicos. En la fotografía de abajo vemos cilindros que son granulosos, son marrones, son color marrón y que nos habla de la muerte celular, que ya hubo un daño de isquemia prolongado a nivel renal con la formación y esfacelación de estas células a nivel tubular, que nos puede orientar a diagnóstico de necrosis tubular aguda. Y bueno, el sedimento urinario y los cilindros granulosos siguen teniendo mucha relevancia clínica, que nos habla de esta falta de perfusión y una lesión renal perpetuada. Incluso en este estudio, en este forest plot, vean cómo en esta corte compararon FeNA contra cilindros granulosos y podemos ver que la presencia de cilindros granulosos incluso tiene más correlación con el inicio de terapia de reemplazo renal o una biopsia renal con diagnóstico de necrosis tubular aguda, a diferencia del FeNA, que bueno, aquí evidentemente todos cruzan la unidad. Entonces, ¿qué necesitamos para poder prever un evento de lesión renal aguda? Se han hecho muchos estudios para ver marcadores de lesión renal aguda en población general, no específicamente en embarazo. Y vemos muchísimos marcadores que nos hablan de daño renal, daño tubular, estrés tubular o marcadores funcionales de daño. Han habido muchos que han querido tener o prometiendo resultados para poder prevenir esta enfermedad, como el Elnegal, el LFABP o el KIM-1 y la cistatina C como marcador funcional. Sin embargo, en las últimas revisiones se ha dado más peso a los marcadores de estrés tubular, como el TIM-2 y el IGFBP7. En este estudio de SAFIR mostró que la concentración urinaria de estos dos marcadores de estrés tubular, es decir, el producto de ambos, puede ser incluso superior que todos los demás. Y entonces se correlaciona incluso con eventos renales adversos mayores como muerte, diálisis, daño renal persistente dentro de los siguientes 30 días. Se estableció como un punto de corte mayor a 0.3 que va relacionado con estos eventos adversos mayores y se duplicó cuando los valores fueron mayor de 2. Evidentemente, no hay ningún marcador de diagnóstico validado para el embarazo. Sin embargo, estos marcadores de estrés tubular se quisieron traspolar a una corte de mujeres embarazadas, donde con el objetivo de facilitar el diagnóstico de lesión renal aguda del embarazo, guiar estrategias de prevención en estas mujeres y evitar factores de riesgo con estas concentraciones urinarias.
Y entonces se quiso medir, fue en 2 centros terciarios del Reino Unido del 2017 al 2021 con el objetivo de determinar el papel de esta medición de este producto urinario en mujeres con sospecha de preeclampsia para detectar lesión renal aguda en embarazo, comparar la concentración de mujeres o establecer un punto de corte en mujeres sanas, embarazadas y mujeres no embarazadas sin lesión renal aguda. Fue un total de 116 pacientes que fueron seleccionadas con un índice menor de 30 y sin diabetes. Se observó que el 56% de ellas tuvieron un diagnóstico de preeclampsia, pero el 49% tenían un producto mayor de 3 y no se correlacionó ni con lesión renal aguda del embarazo ni con preeclampsia. Después quisieron medir y buscar un corte de este producto en mujeres no embarazadas, en mujeres sanas, embarazadas sanas, embarazadas con preeclampsia, embarazadas con preeclampsia y lesión renal aguda, embarazadas sin lesión renal aguda, sin preeclampsia, embarazadas con lesión renal aguda, sin preeclampsia. Y definitivamente se vio que no había ninguna correlación, ningún corte de este producto se correlacionaba con alguna de las patologías, tampoco hubo una relación con el nivel de creatinina más alto que se haya determinado, ni tampoco hubo ninguna correlación con el índice de proteinuria-creatinuria, por lo cual, pues definitivamente hasta el momento, pues tampoco sigue siendo un biomarcador que nos pueda ayudar. ¿Cuál es el biomarcador ideal en el embarazo? Pues son los biomarcadores que durante el embarazo no pueden modificarse ni por el peso, ni por la masa muscular, ni por otros cambios relacionados con la fisiología del embarazo. Y bueno, ¿cuándo considerar una biopsia renal? La consideramos cuando necesitemos establecer un diagnóstico que nos ayude a cambiar el rumbo del tratamiento de las pacientes, síndromes glomerulares de novo, lesión renal persistente o requerimiento de terapia de reemplazo renal rápido, agudo, glomerulonefritis preexistente con un deterioro que no se ha explicado por otras causas para establecer opciones de tratamiento y pronóstico. ¿Cuándo es el momento seguro? Se han establecido ya muchos estudios donde en el primer y segundo trimestre del embarazo es un buen momento para realizar una biopsia con el disminución de riesgo de complicaciones menor de 25 semanas. Más de 25 semanas o acercándonos al tercer trimestre es mejor valorar, prever un parto prematuro y promover una biopsia en el puerperio. Obviamente, si tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico pronto, oportuno, sin requerimiento de la biopsia, pues lo ideal es evitar exponer al binomio a riesgo de complicaciones. El tratamiento sigue siendo igual que en las pacientes no embarazadas. Siempre tenemos que tratar la causa. El manejo de lesión renal aguda relacionada con el embarazo es difícil debido al riesgo asociado pues con 2 vidas, ¿no? La madre y el bebé, y debe de ser realizado por un equipo multidisciplinario, nefrólogo, el obstetra, el neonatólogo, de ser necesario que ingrese a terapia intensiva, intensivistas, si no hay internistas, y todo debe de ser en un plan con el objetivo de mejorar la mortalidad materna y fetal. Si tenemos hiperemesis, pérdidas gastrointestinales, deshidratación, pues hidratación, sepsis, antibióticos lo más pronto posible, trastornos hipertensivos, valorar la resolución del embarazo si pone en riesgo la vida de la madre, ruptura, púrpura trombocitopénica, síndrome hemolítico, urémico hemolítico, plasmaféresis, rituximab, eculizumab, uropatía obstructiva, resolver la causa, liberación de la vía urinaria, desprendimiento placentario, hemorragia, transfusiones, reanimación, resolver el embarazo, glomerulonefritis de novo, esteroides, inmunosupresión, hasta llegar al diagnóstico y el tratamiento definitivo. Para los nefrólogos que nos escuchan podrán preguntarse, bueno, ¿cómo calculamos la dosis de plasmaféresis en este grupo de pacientes? Es evidente que el volumen plasmático lo vamos a calcular de acuerdo al peso y 1 menos el hematocrito. Sin embargo, en este grupo de pacientes se sugiere que se inicie el volumen a 60 mililitros por kilo por sesión, y pues con cada trimestre las pacientes van a ir incrementando el volumen plasmático. Podemos nosotros hacer el cálculo e ir incrementando el 50% del peso calculado inicial por cada trimestre, o tomar simplemente el peso que tiene actual, que ese peso ganado nos va a ayudar a que tengamos al menos un intercambio de volumen plasmático suficiente para el tratamiento de 1 a 1.5 volúmenes totales, y pues obviamente ir valorando la evolución clínica de la paciente.
La terapia de reemplazo renal en este grupo de pacientes sin duda nos va a promover el incremento de mortalidad materno y fetal. En México, aquí en el instituto, se vio que las causas más frecuentes de lesión renal aguda fueron las pérdidas gastrointestinales, seguidos de lesión renal aguda superpuesta con enfermedad renal crónica. 5 pacientes continuaron en enfermedad renal crónica después del episodio de lesión renal aguda. Muchas pacientes de ellas que ya tenían una enfermedad renal crónica preexistentes inicialmente fueron diagnosticadas solo con preeclampsia. 3 de ellas iniciaron terapia de reemplazo renal y solamente una recuperó función renal. La indicación para inicio de terapia de reemplazo renal en el embarazo son las mismas que en una paciente no embarazada. Acidosis metabólica grave, resistente a tratamiento, hipercalemia severa, resistente a tratamiento con manifestaciones electrocardiográficas, sobrecarga hídrica sin respuesta a tratamiento, intoxicaciones también. En consideraciones especiales que nosotros realizamos en este grupo de pacientes es la monitorización constante del binomio, minimizar el riesgo de hipotensión, la ultrafiltración debe de ser muy cautelosa con ellas, individualizar la anticoagulación y evaluar constantemente el momento de parto con el equipo obstétrico. Los resultados maternos y fetales, como desde un inicio lo comenté, sigue siendo fatal. Un incremento del 2.5% de las pacientes con lesión renal aguda en embarazo progresan en enfermedad renal crónica y requieren terapia de reemplazo. Todos estos factores incrementan más en pacientes que tienen lesión renal aguda en el embarazo que las que no tienen, parto por cesárea, hemorragia, HELP, etc. Y los resultados perinatales es muerte fetal perinatal más de 3 veces, pequeño para la edad gestacional y bajo peso al nacer. ¿Cuántos pacientes de esta llegan a recuperar? En este grupo o en este estudio africano, el 6.5% de las pacientes que tenían estadio 1 recuperaron el 94%, los del estadio 2 recuperan el 70% y en el estadio 3 recuperan solo el 67%. Por lo tanto, podemos concluir que la lesión renal aguda en el embarazo sigue siendo un importante problema de salud pública mundial que está infradiagnosticada y por lo tanto está infrarreportada. En la consulta pregestacional es vital, importante para anticipar, optimizar, promover los factores de riesgo para concientizar a los posibles resultados maternos y fetales. Minimizar los factores de riesgo nos da como resultado una menor tasa de complicaciones durante y después del embarazo, pero todavía nos faltan muchos estudios al respecto. El momento de presentación de la lesión renal nos puede orientar a la posible etiología. El tratamiento es multidisciplinario, siempre buscando los mejores desenlaces maternos y fetales. Es vital importancia el seguimiento en el puerperio a fin de alcanzar recuperación de la función renal. Muchas gracias y no sé si tengan dudas. Gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta del público? Tenemos una pregunta en línea, doctora. ¿La obesidad se consideraría una causa obstructiva? La obesidad per se no es como tal una causa obstructiva, es una causa renal. Nos incrementa mucho la tasa de filtrado glomerular secundario al mismo proceso y posteriormente con desenlaces microvasculares a nivel glomerular que nos puede llevar incluso a la pérdida de las células o los procesos podocitarios, contribuyendo también a enfermedad renal crónica, sí, es una causa también por glomerulonefritis más bien adaptativa. Enfermedades glomerulares más adaptativas con incremento de la filtración y posteriormente también proteinuria y pueden desencadenar, por ejemplo, glomerulonefritis focal y segmentaria, es muy frecuente en pacientes con obesidad. Gracias, doctora. Les agradecemos su asistencia. Gracias.